Cuando a Hermann Rothman, un judío alemán que trabajaba con el Servicio de Inteligencia de Reino Unido, lo despertaron una madrugada de 1945, no sabía cuán siquiera sería su misión. No sabía que las autoridades británicas habían arrestado a un oficial nazi llamado Heinz Lorenz, quien había sido secretario de prensa del ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, por usar documentos de identidad falsos. Cuando un guardia le tomó por el hombro, sintió unos papeles. Registró al capitán Hugh Trevor Roper, investigador de la muerte de Hitler del Comité de Inteligencia de los Aliados en 1945. Al examinar su chaqueta, en la entretela de las hombreras encontraron unos documentos que el secretario del Führer, Martin Bormann, le había dado a Lorenz para que los sacara de Berlín. Eran nada más y nada menos que el testamento y la última voluntad de Adolf Hitler. Rothman y otros 4 hombres debían traducirlos bajo condiciones de ultra secreto, contó Rothman en entrevistas a la prensa por motivo de la publicación de su libro Hitler's Wills en el 2014. Todos eran judíos, por lo que les pareció irónico estar entre los primeros en leer los pensamientos que tenía en mente poco antes de su muerte aquel que había hecho tanto por exterminarlos. En su último testamento político, Hitler exponía sus motivaciones para hacer lo que había hecho y lo que planeaba hacer, todo salpicado por expresiones de su implacable odio a los judíos. También detallaba cómo sería el gobierno que lo sucedería y nombraba el nuevo gabinete. Pero respecto a sus bienes, los detalles no eran tantos. Lo que poseo pertenece, en la medida de lo que tenga algún valor, al partido. Si este ya no existe, al Estado. Y si el Estado también es destruido, no es necesaria ninguna otra decisión mía. Esos fueron los deseos declarados por Hitler en otro documento en el que consignó su última voluntad, que dictó y firmó en Berlín junto con su testamento político el 29 de abril de 1945 a las 4 en punto. Al siguiente día se pegó un tiro. En cuanto a las colecciones de cuadros que había adquirido, nunca fueron recopilados con fines privados, sino solo para la extensión de una galería en mi ciudad natal de Linz en el Danubio, aseguró. Y sus objetos de valor sentimental o necesarios para llevar una vida sencilla y modesta los legó a sus parientes y a sus fieles co-trabajadores, como su ama de llave, la señora Annie Winter. Daba la impresión de que al morir, el que había dirigido a la Alemania nazi por más de una década dejaba un importante legado, pero pocos bienes materiales, lo que encajaba perfectamente con su persona pública. Hitler solía proyectar la imagen de la vida frugal que era parte de su filosofía fascista en la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. La percepción pública era que el dinero significaba poco para el Führer, quien ciertamente no mostraba muchos signos visibles de vivir con ostentación. No obstante, a los trabajadores les sorprendió que el poderosísimo líder pareciera tener tan poca riqueza. Siempre imaginamos que tenía su vasta fortuna, comentó Rothman. Y resulta que tenían razón. Aquel que había descrito largamente su pobreza y dificultades cuando había sido artista en Viena antes de la Primera Guerra Mundial, amasó una fortuna considerable a lo largo de su vida. Es difícil establecer una cifra exacta. Varias investigaciones, documentales e informes han calculado el monto incluyendo o dejando fuera diferentes fuentes de ingresos, desde pagos por el uso de su imagen en los sellos de correo hasta contribuciones hechas por empresarios o corporaciones. Chris Whedon fue uno de los que se propuso aclarar el asunto reuniendo información para su libro Hitler's Fortune del 2005, en el que señala que incluso convertir las cantidades de Reisman a euros o dólares es una tarea muy complicada utilizando el método de la canasta básica, que compara el costo de esta en 2 momentos históricos. Concluyó, el 24 de abril de 1945, 6 días antes de su suicidio en Berlín, Adolf Hitler era probablemente el hombre más rico en Europa, con una fortuna de entre 1.350 y 43.500 millones de euros al precio del 2003. En euros o dólares, las cifras son altas e ilustran las cantidades de las que se ha hablado, pero además, la brecha entre las dos cantidades subraya lo difícil que es precisar el monto de la fortuna. No solo eso, la falta de evidencia concreta llevó a que otro tema persistente haya sido el paradero de su riqueza, como de los más de 350 millones de dólares encontrados en cuentas en una investigación realizada por la Oficina de Servicios Estratégicos o la OSS, el Servicio de Inteligencia de Estados
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en la década de 1940, antecesor de la CIA, según documentos desclasificados décadas más tarde. A lo largo de los años han surgido información de cuentas de lugares como Suiza que podrían haber sido de él, pero contadores forenses señalan que cualquier efectivo no reclamado durante tanto tiempo ya habría sido recolectado por el gobierno suizo. No obstante, hay alguna información sobre las finanzas del Führer en las que muchas fuentes coinciden. Los activos de Hitler al morir incluían una casa en los Alpes bávaros, llamada Berghof, y un apartamento en Múnich. Pero lo que había hecho rico a ese hijo de un funcionario de aduanas que había querido ser artista fue su libro. Hitler comenzó a dictárselo a Rudolf Hess, quien llegaría a ser el segundo en la jerarquía nazi, en 1924, mientras cumplía una cadena en prisión por intentar un golpe de estado, el fallido Verhaltsputsch en Múnich, en el que él y su Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes intentaron tomar el poder en el sur de Alemania. Uno de los motivos de Hitler para escribir Mein Kampf fue usar las regalías del libro para pagar sus honorarios legales. Originalmente tituló su obra Una lucha de 4,5 años contra las mentiras, la estupidez y la cobardía, liquidando cuentas con los destructores del movimiento nacional socialista. Pero Max Amann, un oficial del partido nazi confidente de Hitler y director de la editorial Franz Herr Nachfolger de Múnich, le sugirió al mucho menos amargo, más conciso y efectivo título Mein Kampf o Mi lucha. Ese editorial publicó las primeras 400 páginas el 18 de julio de 1925 como primer volumen subtitulado Retrospección. El resto se publicó como segundo volumen, El Movimiento Nacional Socialista, el 10 de diciembre de 1926. Todo el trabajo se volvió a publicar en una edición popular de un solo volumen en mayo de 1930. Al principio las ventas de Mein Kampf fueron relativamente modestas, 9.000 ejemplares en 1925, pero a medida que Adolf Hitler ganaba popularidad como político, también la ganaba como autor. Para 1930, el partido nazi de Hitler se había convertido en el segundo partido político más grande de Alemania. Ese año, el número de libros vendidos superó los 50.000. Eventualmente, llegaría el punto en el que se requería que Mein Kampf se leyera en las escuelas y se convirtió en una práctica común que las municipalidades compraran copias para regalárselas a cada pareja que se casara. Solo en 1933 vendió más de 1 millón de copias debido principalmente a la presión ejercida sobre todos los ciudadanos alemanes para comprar libros. Según documentos encontrados en los archivos de Múnich, ese año las ventas se reportaron en 1.232 millones de Reichsmarks. Una cifra elevadísima si se tiene en cuenta de que, por ejemplo, el salario anual de un profesor en ese momento era de 4.800 Reichsmarks. Después de su suicidio y la derrota de los nazis, los aliados quedaron en posesión de la herencia de Hitler, sus últimas voluntades. Lo que poseo pertenece al partido. No iba a ser cumplida, entre otras más relevantes razones porque, como él mismo anticipó, si este ya no existe, el partido nazi fue abolido. Su segunda opción había sido al Estado, el cual, como Estado nazi, efectivamente también había dejado de existir. Si el Estado también es destruido, no es necesariamente ninguna otra decisión mía. Fueron los victoriosos aliados los que tomaron la decisión de transferirle los bienes de Hitler a Baviera, donde el difunto era residente registrado. La casa de retiro de la montaña había sido dañada por bombas y saqueada por los soldados al final del conflicto. En 1952, lo que quedaba de ella fue destruido por el gobierno bávaro para evitar que se convirtiera en una atracción turística. El antiguo edificio de apartamentos del Führer quedó en pie y pasó a albergar su estación de policía. Bavaria se había quedado con los derechos de autor e impidió la publicación del libro en territorios de habla alemana, y con un éxito limitado en otros lugares hasta que estos expiraron en el 70 aniversario de la muerte del autor, el 30 de abril del 2015. Pero la gran enigma es, con tanto dinero y codiciosa felicidad entre los ganadores bonetes de la Cruz Ganada, ¿llegó a haber una mafia nazi que aún creía en la resurrección del despedazado Reich? ¿O todo terminó con una bala y una cápsula de cianuro en un búnker ya inútil y una Berlín hecha polvo? Si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1 millón de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.